Señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 23 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. En abierto desafío a la comunidad internacional, la constituyente comunal convocó a los comicios presidenciales en nuestro país sin las garantías que exige la Mesa de la Unidad Democrática y los países acompañantes en las negociaciones de República Dominicana. Ellos aplican sanciones y nosotros aplicamos elecciones, aseguró Diosdado Cabello en la instancia creada por el gobierno al margen de nuestra Constitución. El canciller de México, Luis Videgaray, indicó en su cuenta en Twitter que la decisión de adelantar los comicios presidenciales en Venezuela atenta gravemente contra las negociaciones en República Dominicana. El ministro asiste a una reunión del Grupo de Lima que se celebra en Santiago de Chile para analizar la situación en nuestro país. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. El diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, quien, saben ustedes, permanece como huésped en la casa del embajador de Chile, envió un mensaje a la unidad a través de sus redes sociales a todos los dirigentes de oposición para lograr la libertad de Venezuela. También vamos a hablar al respecto durante el programa en la tarde de hoy. Un dato. En el marco de la marcha del PSUV, hoy 23 de enero, celebrando los 60 años del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, el mejor gobierno que ha tenido Venezuela, llegó a decir el expresidente Chávez. El primer mandatario, Nicolás Maduro, celebró el adelanto de las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y vamos a conversar con uno de nuestros invitados justamente acerca de la conveniencia o no de concurrir a estos comicios adelantados por el Ejecutivo Nacional en respuesta, saben ustedes, a las sanciones que ha impuesto la Unión Europea contra varios funcionarios de esta administración, o al menos esa fue la justificación que dio el constituyente Cabello el día de hoy al momento de hacer el anuncio. Ocurre hoy 23 de enero cuando recordamos el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en nuestro país. Y él, justamente hablaba acerca de este tema. El presidente Nicolás Maduro, ya lo dijimos y lo conversaremos con nuestro invitado, dijo que está dispuesto a asumir la candidatura presidencial. Esto no es sorpresa, ya habían lanzado esta propuesta el año pasado. El mandatario dijo que espera a los partidos opositores en la contienda electoral y entendemos que esto es motivo de discusión a esta hora. En tanto, establecemos contacto con nuestro primer invitado. Vamos a hacer una pausa. Al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Casa de Oblea también expende granos, pastas, aliños, avena, cereales, merengadas, víveres, quesos, carne, charcutería y refrescos de todas las marcas y de primera calidad, sean nacionales o importados, pero siempre al mejor precio del mercado. Para mayor información llama al 0212-944-6332 o acércate a la calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado, y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Aquí se habla libertad, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que en abierto desafío a la comunidad internacional, hoy desde la Constituyente anunciabas adelanto de elecciones presidenciales en nuestro país, lo cual genera toda clase de dudas, incluyendo la continuación o no de las negociaciones en República Dominicana. De hecho, citamos la reacción, una de las primeras, del canciller de México, Luis Videgaray, en sus redes sociales, advirtiendo que este anuncio, esta decisión, daña gravemente las negociaciones que siguen adelante el gobierno y la oposición. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a Giovanna de Michele, ella es internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha pasado el día de hoy. Ha decidido un ala del gobierno, o en el Ejecutivo en su totalidad, dinamitar cualquier posibilidad de negociación con la oposición venezolana. ¿Cuál es su opinión? ¿La escuchamos? Mira, María Alejandra, ya yo no sé si podemos hablar de ejecutivo, podemos hablar de legislativo, podemos hablar de poderes así como que si fueran realmente poderes autónomos, como debería serlo y como lo establece el texto constitucional, ¿no? Aquí lo que hay definitivamente son facciones de poder dentro del mismo poder constituido en Venezuela, y eso es lo que estamos viendo. Quien hace el anuncio ni siquiera es la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, sino lo hace uno de los integrantes de la Asamblea, que es el diputado Diosdado Cabello, cosa que llama poderosamente la atención. Ya por ahí, ya pareciera que de forma no se cubrieron, digamos, todos los elementos necesarios. Un anuncio de esa categoría ha debido hacerlo la presidenta de la Asamblea Nacional y no un diputado como el diputado Diosdado Cabello, pues, o cualquier otro. Eso ya por una parte. Por otra parte, es evidentemente un clarísimo desafío después que hace escasamente unos días circuló un borrador por las redes sociales de un supuesto proyecto de acuerdo entre gobierno y oposición en el cual se fijaban las elecciones para el segundo semestre de este año 2018.
En tercer lugar, es, digamos, un anuncio que no tiene ninguna hilación, ninguna conexión racional, ni siquiera con el texto constitucional. Porque si bien el texto constitucional establece que las elecciones deben ser este año 2018, lo tradicional en Venezuela es que las elecciones son en el último trimestre del año. Eso demuestra que definitivamente en este país quienes están ejerciendo el poder pues hacen y toman las decisiones a su mejor saber y entender, sabrá Dios cuál es el cálculo, cuál es la cuenta que se está sacando dentro de la Asamblea Nacional Constituyente para proponer esta celeridad, ¿no? Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque ciertamente en el marco de las sanciones que aparentemente le han dolido especialmente al Ejecutivo Nacional de la Unión Europea, una de las motivaciones en el texto que se conoció el día de ayer y que se ha venido trabajando desde el año pasado, tiene que ver con el regreso de la democracia a nuestro país, la posibilidad de celebrar elecciones libres y transparentes en Venezuela. Yo quisiera su comentario también en torno a este tema. ¿Qué podemos esperar entonces a continuación del bloque europeo? ¿La escuchamos? Mira, yo creo que las sanciones ya son un hecho, ya fueron anunciadas, ya fueron tomadas, ya fueron establecidas, ya fueron decretadas, ya son una realidad y eso no va a cambiar porque el gobierno ahora llame a elecciones para dentro de 20 días. Definitivamente el mundo entero, a excepción de Venezuela, tiene completamente claro que democracia es mucho más que elecciones y llamar a un proceso electoral con las mismas autoridades electorales y con una serie de anomalías que ya han sido detectadas por el mundo entero no refleja de ningún modo, digamos, el retorno de la democracia a Venezuela. Es decir, que eso no creo que cambie en absoluto el tema de las sanciones. Muy por el contrario, yo creo que estas sanciones o esta identificación de los sancionados puede ser una primera entrega y probablemente veamos más en lo sucesivo, ¿no? Recuerda que la Unión Europea ya había anunciado sanciones, pero no les había puesto nombre y apellido. Ahora comenzaron a salir los nombres y apellidos. Es posible que esto se extienda. Ahora, yo le pregunto acerca de lo que está ocurriendo el día de hoy en Santiago de Chile, reunión del Grupo de Lima. Citamos una de las primeras reacciones, la del canciller Videgaray, canciller mexicano, advirtiendo que el adelanto de comicios seguramente atenta gravemente contra estas negociaciones en República Dominicana. ¿Cuál es su expectativa en torno a lo que puede salir de allí? Yo sí creo, es que yo nunca creí en esas negociaciones en República Dominicana, María Alejandra, creo que lo hablamos en una oportunidad. Yo siempre he defendido el mecanismo de la negociación como la forma más civilizada de resolver cualquier tipo de controversia, pero en este proceso en particular jamás creí, y jamás creí porque no se ve una verdadera disposición de parte del gobierno nacional de generar la confianza necesaria y de cumplir efectivamente con lo acordado. Es decir, que se dinamite este proceso de negociación para mí no es ninguna sorpresa ni es nada que amerite un análisis extraordinario, porque para mí es un proceso de negociación que como tal, a mi modo de ver, jamás existió. Nunca hubo una verdadera intención de lograr una salida negociada a esta gravísima crisis que vive Venezuela. O sea, para mí no es ni siquiera motivo de análisis. Ahora, ¿qué podemos esperar entonces de la comunidad internacional? ¿Vendrá aún más presión de la Unión Europea o incluso de los países de América Latina reunidos en Chile? ¿Cuál cree que va a ser la posición que asuman naciones como los Estados Unidos o Canadá ante este desafío del Ejecutivo Nacional? Sí, no tengo la menor duda de que aumentará la presión, no tengo la menor duda de que habrá más sanciones, de que habrá más pronunciamientos, de que habrá más cuestionamientos, de que habrá, digamos, más censura a la manera como se viene comportando el gobierno venezolano. Recordemos que ahora al tema de la democracia se le suma el tema de los derechos humanos. Lo que sucedió con con Óscar Pérez ha sido absolutamente, digamos, grotesco a nivel internacional, ha generado mucho ruido, porque no es solamente la forma como se acribilla a una persona que ya estaba rendida, que ya estaba prácticamente acorralada, sino es todo lo que se hizo a posteriori con sus restos mortales, ¿no? Eso, digamos que ha sido demasiado revelador de la poca disposición que existe en el gobierno de Venezuela por respetar las garantías y los derechos mínimos de los venezolanos. A eso le tienes que sumar la gravísima crisis económica que vive el país.
el hecho de ser un país petrolero y de tener la mayor inflación del mundo es definitivamente un récord que no engalana en lo absoluto al gobierno nacional y muy por el contrario lo coloca, digamos, en una vidriera de incapacidad e incompetencia de cara a la comunidad internacional. Si a eso además le sumas el nivel de desarticulación que hay dentro de las propias instituciones y órganos del Estado, evidencia que tampoco hay un liderazgo claro, un liderazgo preciso, sino que hay una atomización muy marcada en el ejercicio del poder que pone en entredicho una vez más la capacidad, la gobernanza del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es decir, son muchos los elementos, no es solamente el tema de las elecciones, son muchos los elementos, son muchos los déficits que tiene este gobierno y ante los cuales debe responder de cara a la comunidad internacional. No es solamente el tema electoral. Ahora, hace algunos meses el Ejecutivo Nacional prácticamente celebraba las sanciones impuestas a los mismos funcionarios en algunos casos, pero por parte del gobierno de los Estados Unidos, en su opinión, ¿por qué reacciona de esta manera ante medidas similares que asume en este momento la Unión Europea? Es que yo no creo que estén reaccionando, o sea, a ver, tú lo dices porque tú estás vinculando el anuncio de las elecciones con las sanciones. Esa es la bueno, percepción. esa es la justificación que ha dado el constituyente Diosdado Cabello, no sabemos si hay otra. Exactamente, yo realmente no creo que esa sea la justificación. Yo creo que se están agarrando de eso para hacer algo que ya tenían previsto hacer desde antes de que se anunciaran los nombres de los sancionados. Yo no creo honestamente que esa sea la razón ni la justificación. Es más, ellos mismos saben que el hecho de que llamen a unas elecciones con las mismas condiciones electorales que tan fuertemente han sido cuestionadas tanto por la Unión Europea como por muchos otros estados a nivel internacional, no es, digamos, la respuesta que está esperando el Parlamento Europeo que impuso las sanciones. O sea, yo no creo que haya una articulación. Lo que hay es una profunda manipulación del momento, de la noticia, de la circunstancia, y eso es algo a lo cual nos tiene tremendamente acostumbrado este gobierno. Toda la información internacional siempre ha sido manipulada. Lo que sí yo creo es que ya el tema de las sanciones está comenzando de alguna manera a cercenar el nivel de lealtad de algunos funcionarios dentro del gobierno. Es decir, muchos ya están preocupados por el impacto que esas sanciones van a tener en su persona, en su patrimonio y en su familia. Y es probable que el gobierno esté percibiendo esto, ¿ok? Y de alguna manera, pues, le esté comenzando esto a generar preocupación. Pero yo no asocio para nada, de verdad, o no caigo en esa manipulación que quiere hacer el gobierno de mostrar el anuncio de la convocatoria de elecciones con las sanciones de la Unión Europea. Ahora, finalmente yo le preguntaría, usted en una entrevista anterior nos decía, nosotros trabajamos con escenarios. A la luz de lo que se ha conocido el día de hoy, ¿qué podemos esperar en materia internacional? Si se celebran elecciones en las condiciones que ya conocemos, incluso peores, y tal como decía el gobierno, continúa atornillándose en el poder. ¿Qué puede comentarnos frente a una situación de esa naturaleza? Yo creo que esas elecciones no van a tener un gran impacto a nivel internacional, salvo que sea para deteriorar aún más la imagen del gobierno venezolano y para evidenciar más el poco carácter democrático del gobierno venezolano. Primero, que las está convocando la Asamblea Nacional Constituyente, que no goza de reconocimiento internacional, es decir, de cara a la comunidad internacional no tiene legitimidad. En segundo lugar, las están convocando completamente a destiempo, y en tercer lugar, las están convocando exactamente en las mismas condiciones que han sido objeto de profundas críticas por parte de la comunidad internacional y específicamente de la Unión Europea. En consecuencia, no creo que para nada este llamado a elecciones pueda favorecer o minimizar el impacto de la presión internacional sobre el gobierno venezolano. Gracias, Giovanna de Michele, por atendernos, acompañarnos a estos minutos internacionalistas expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Anuncian adelanto de comicios
presidenciales en Venezuela, año 2018, bueno, incluso al margen de lo que establece la Constitución. La pregunta que muchos ciudadanos hacían, sobre todo en las redes sociales, bueno, si llega a ganar la oposición, ¿le van a permitir gobernar de inmediato? ¿Va a haber un gobierno electo, otro de facto hasta enero del próximo año? Entre tantas y tantas inquietudes, incluso el gobierno va a reconocer un resultado adverso de celebrarse estos comicios. Bueno, no lo sabemos, pero suponemos que son inquietudes que seguramente también a esta hora está manejando la comunidad internacional. Comentábamos con ustedes este mensaje del canciller Luis Videgaray, quien prometía una posición oficial más tarde, en los próximos minutos, en el marco de esta reunión que se celebra en Santiago de Chile, de los países del Grupo de Lima. Hay que decir que Antonio Ledesma se reunió con el canciller mexicano, tal como lo advierte el diario El Nacional. Él se encuentra allí, en ese país, en Chile. El alcalde aseguró que el gobierno de Venezuela no quiere realizar elecciones libres. Hasta ahora hacemos una pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente él. Consúltalo en el Rivas Mijares. Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes.
El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, el gobierno ha decidido adelantar elecciones presidenciales en nuestro país. Una de las primeras consecuencias, y lo comentamos para ustedes, tiene que ver con el retiro de México de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Así lo informó el canciller Luis Videgaray. Él aseguró que la decisión se debe a la convocatoria de elecciones en el primer cuatrimestre de 2018. Anunció este martes que su país decidió retirarse del proceso de negociación entre el gobierno y la oposición. Una de las primeras consecuencias, insistimos, de esta información. Y vamos a tratar de analizar los escenarios que Venezuela tiene por delante. Además, la discusión que entendemos a esta hora está abierta en el seno de la Unidad Democrática sobre participar o no y en qué condiciones. Diputado Ángel Medina nos acompaña, diputado por Bolívar, dirigente de Primero Justicia. Él es presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, saludos María Alejandra, saludos, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su opinión sobre inicialmente estos dos temas.
si la oposición debe participar en estos comicios bajo las actuales condiciones y su reacción a la decisión de México de abandonar la mesa de negociación. ¿Lo escuchamos? Mire, María Alejandra, el año 2018 es el año donde corresponde constitucionalmente realizar elecciones para presidente de la República. Hasta ahí todos estamos claros, la continuación y el sostenimiento de la Constitución como el órgano que nos guía a todos y no como una pataleta de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero también es verdad que por razones políticas tenemos una enorme oportunidad los venezolanos de poder salir de este gobierno, aplicando creo que la última de las opciones democráticas que nos queda en el calendario electoral. Yo creo que el problema no es ir o no a la elección presidencial, es que nosotros comunidad primero debemos resolver tener un candidato único, debemos resolver construir la verdadera unidad que nos guíe y que nos permita avanzar en un camino que es sumamente difícil, que es tan precipitado como las elecciones de alcaldes y gobernadores, y que efectivamente esa unidad permita luchar condiciones mínimas que faciliten o permitan que el voto de cada venezolano cuente. Porque ese es el gran dilema, el gran problema que tenemos hoy en Venezuela, es que el voto tuyo, mío, de todos los que adversamos al gobierno, realmente no cuenta, porque no hay condiciones, o porque no se le permite efectivamente que se cuente de manera natural, democrática y sin ningún tipo de cortapisas. Entonces, lo que nos corresponde, comunidad, es resolver todos los problemas que están pendientes, pero no hay tiempo para eso. Para eso no es que vamos a estar las próximas 4 semanas resolviendo eso. Tenemos que resolverlo pronto, tenemos que resolverlo rápido, y eso nos permita avanzar en una estrategia que tiene el gobierno de seguir aplicando el fast track para permanecer 6 años más. Ahora, debajo de todo esto que te estoy hablando, que es estrictamente político, debajo de todo esto sigue corriendo una de las peores crisis de este país, y la verdad es que esta decisión de pataleta que tomó el gobierno del producto de las sanciones en la Unión Europea, que no tienen, es evidentemente que es directamente proporcional a las sanciones de la Unión Europea, a esta pataleta de adelantar el proceso de negociación, conlleva al plano internacional. ¿Qué gobierno del mundo puede entender o puede aceptar que esto, o un gobierno del mundo democrático, especialmente los occidentales, puede aceptar que esto es un proceso libre y democrático lo que se está viendo en Venezuela? La primera reacción es evidentemente la de México, que se siente defraudado, siente que efectivamente los planteamientos que se hicieron en la mesa no se cumplieron ninguno, o esto echa por la borda todos esos planteamientos y esos compromisos previos, y bueno, lo que nos corresponde es un reto muy duro para todos los venezolanos, muy duro, en un momento de los más duros para todos nosotros, y fácil no la tenemos, pero tampoco es imposible. Ahora, diputado, me da la impresión que usted es de la opinión que hay que concurrir, pase lo que pase a esta elección. Quisiera confirmarlo, pero también quisiera su reacción a lo que ha escrito el canciller Videgaray. Él dice que la decisión del gobierno venezolano de realizar elecciones en el primer cuatrimestre del año es incompatible con el diálogo en Dominicana. La fecha de la elección era una de las cosas más importantes que ahí se negociaban y no se había llegado a un acuerdo al respecto. El anuncio de hoy en Caracas es lamentable porque acaba con la seriedad del proceso de negociación. ¿Pueden ustedes fiarse como alternativa democrática de un gobierno que ha incumplido estos acuerdos que estaban en discusión en Dominicana con la observación internacional? Lo uno a, lo que parece es su opinión, no sé si de la del partido, sobre la necesidad de concurrir a estos comicios, diputado. Mira, te voy a dar mi opinión. Del partido la haremos pública y la haremos clara en su momento, pero la gran verdad es que yo soy de los que creo que este es un momento donde tenemos menos de 30 días para ponernos de acuerdo y poder avanzar en, no es competir, el gobierno ojalá fuese competir, y ojalá esto, como te repito, fuese un simple tema de, participo o no participo en las elecciones. No, si asumimos estos 3 meses que quedan como uno de los últimos caminos que quedan para salir de este gobierno, y eso no es simplemente el hecho de decir, participo, no, es crear la fuerza contundente, la fuerza necesaria, levantar la esperanza, reconectar con mucha gente que hoy nos ve con recelo, o ni siquiera nos ve, porque todos esos temas están allí. Esto es muy complejo como para despacharlo con un sí y un no. Yo lo que sí diría, sí, vamos a trabajar, sí, vamos a poner los pilas, a poner los patines, sí, vamos a unirnos de verdad, y no desde la palabra, y sí, vamos a empezar a recorrer este país, el último rincón de este país, para levantar una esperanza que en muchos de los casos está prácticamente muriéndose.
Diputado, le voy a poner el siguiente escenario. Por cierto, abrimos los teléfonos 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho la opinión de los oyentes acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. No solo el anuncio precipitado de adelantar los comicios, cosa que, por cierto, ya se esperaba, sino la reacción de la comunidad internacional y ciertamente la crisis, el telón de fondo de lo que está sufriendo nuestro país. Le pongo delante el siguiente escenario, diputado. Se celebran elecciones, gana la oposición, y un poco recordando lo que pasó en el 57 en nuestro país, el gobierno no lo reconoce. Quisiera su comentario en torno a este tema. Seguramente ustedes se han paseado por esa posibilidad. ¿Cómo se plantearía entonces la lucha por el rescate de la democracia en nuestro país? ¿Lo escuchamos? Pero es que a partir de hoy se abre el compás a muchos escenarios. En el ejercicio, yo que soy, por ejemplo, politólogo, puedo estudiar el compás a muchos escenarios. Uno de esos escenarios es ellos. Nosotros ganamos, el gobierno no lo reconoce. Se ve en la obligación de darle un golpe de Estado a una elección. Se ve la obligación de imponerse por la fuerza en el poder, y eso traería consigo más y más crisis política. Dos, el gobierno se robó las elecciones y nosotros no las reconocemos, y gran parte del planeta tampoco las va a reconocer. Se va a continuar y se va a continuar agravándose la crisis política. Tres, el gobierno simplemente acaba con la oposición, va a un proceso electoral de mentira, la vuelve a ganar y va a seguir creándose la crisis política. Al final, esto que acaba de tomar la decisión el gobierno, pareciera que lo que ellos están buscando es el ticket de los próximos 6 años, el ticket que le permita los próximos 6 años. Pero es que la gran verdad es que en el momento que estamos viviendo, esto es una decisión muy complicada para el gobierno, además es muy arriesgada, porque está jugándose la paciencia de los venezolanos, está jugándose la posibilidad de que la crisis que hoy vivimos, más que resuelta, sea agravada y agravada en condiciones más inimaginables de las que ya hoy son. Ahora, yo tengo que preguntarle, diputado, tengo que insistir con el tema. ¿Cuál es la estrategia de la Mesa de la Unidad? Claro, esto acaba de ocurrir, pero era un escenario que se esperaba, o al menos así lo dijo abiertamente el partido La Causa R, que ha pedido desde diciembre se celebren primarias en la oposición, no para elegir un candidato presidencial, sino elegir un líder que logre aglutinar todas las fuerzas de la alternativa democrática para conseguir la transición a la democracia en Venezuela. Yo quisiera su comentario, ir más allá de un simple proceso electoral que seguramente el gobierno va a tratar de celebrarlo a su favor, como ocurrió ya con las regionales, con las municipales, más aún tomando en cuenta lo que está en juego. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Mira, nosotros en Primera Justicia también solicitamos el año pasado primarias. Pero no se hicieron. Ya está, no se hicieron. Ya estamos hoy aquí, estamos a 3 meses de las elecciones. Más que el planteamiento personal frente a esto, más que determinar qué se puede hacer o qué hay que hacer, lo más rápido es que se tiene que reunir la mesa y sobre la marcha ir resolviendo, ir decidiendo y haciendo planteamientos claros al país. Vamos a elegir un candidato único, lo vamos a hacer por primarias, por consenso, las primarias cuándo van a hacer y cómo van a hacer y hacerlo rápido, porque tiempo no tenemos. O sea, lo que menos tenemos es en este momento es tiempo, y lo que más tenemos es la oportunidad de organizar, reconectar con la gente, que es lo más importante, creo yo en este momento, reconectar con la esperanza y poder construir en muy corto plazo un proceso que es sumamente complicado, que se ve muy cuesta arriba, pero que no es imposible. Eso es lo que yo creo que tenemos que, desde el punto de vista práctico, en este momento despachar. No ponernos a discutir, porque entonces empiezo yo, te planteo una cosa, llamas a otro invitado de otro partido, planteo otra cosa. Entonces esto es un debate eterno, interminable, de posiciones encontradas y de acusarnos entre nosotros. No, reunámonos, decidamos y avancemos sobre la marcha, porque tiempo no queda, y lo que queda de aquí a que se cumple el 30 de abril, simplemente es un proceso del gobierno para terminar de dilapidar, de poner la tapa o la lápida a la democracia venezolana. Lo poquito que queda, por cierto. Ahora, da la impresión, diputado, que se celebren o no elecciones en Venezuela o estos comicios adelantados que plantea el Ejecutivo Nacional, buena parte de la comunidad internacional pues no está dispuesta a reconocer los resultados, tomando en cuenta que en las actuales condiciones no va a ser un proceso transparente. También quisiera su comentario en torno a este tema, porque para la transición a la democracia en nuestro país el papel de la comunidad internacional seguramente va a ser fundamental. ¿Lo escuchamos? Mira, María Alejandra, es lo mismo que te decía hace rato. O sea, el gobierno tomó una decisión hoy, creo que de reacción, una decisión que creen que la cuentan con todos, pero de verdad, frente a toda esta decisión, estas arbitrariedades, esta locura que se plantea para ganarse un ticket en los próximos 6 años, de una manera, con un fast track de esos pocos vistos en América Latina, más allá de eso, por debajo de todo esto está corriendo una de las peores crisis del país. Esto no va a ayudar en nada, esto va a empeorar todo. Esto no va a ayudar a estabilizar el país, esto lo va a desestabilizar más.
estas formas de hacer las cosas es la forma que cree aquel que tiene la razón y que quiere imponer rápido antes de que pierda el control absoluto de todo. Y la gran verdad es que esta decisión de hoy lo que va a traer es más problemas, más crisis, más enfrentamientos, más polarización a un país que ya está obstinado y cansado de eso. Tenemos oyentes, diputado, si me permite, se comunican a través del 482-9750. Alicia Guzmán nos llama desde el Junquito. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Mire, buenas tardes. En mi opinión particular, para ustedes parece que no terminan de entender cuál es el juego del gobierno. Aún si el candidato de la oposición llegara a ganar las elecciones, debemos recordar que se tiene que juramentar ante una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima y se debe someter a ella. Y esta Asamblea Nacional Constituyente cuenta con el apoyo de un Tribunal Supremo. Entonces, si usted no se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, sencillamente viene el Tribunal Supremo y usted sale. O sea, a la final, quien manda aquí es la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es mi opinión. Gracias. Ya le doy la palabra al diputado para contestar. Virginia Martínez nos llama desde Los Rosales. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi intervención es para hacer un llamado a los partidos políticos, que sabemos que estamos ante un gobierno que tiene toda la manera de hacer trampas, triquiñuelas, a que se unan, a que depongan esa actitud egoísta y es hora de pensar en el pueblo. Y nosotros, lo de este lado, lo del pueblo, que no somos políticos, a empezar a organizarnos y empezar a ayudar y ver cómo podemos colaborar. Yo por lo menos me estoy organizando con mi familia, que es bien grande, ¿verdad? Porque yo sé que no es fácil y no es que vayamos a una simple elección. Además, si este gobierno continúa, va a ser más miseria, más hambre, más dictadura y más represión. Entonces tenemos que ponernos esas ideas en la cabeza para ver en qué podemos colaborar y en qué podemos ayudar y de poner cada quien esos intereses personales para ver cómo podemos salir de este atolladero en el que estamos. Entonces yo con mi familia me voy a organizar. El que tenga que ir a votar a Miranda no tiene el pasaje, vamos a ver cómo colaboramos todos para que él se vaya y que se vaya un día antes. O sea, organización. Aquí necesitamos organización porque cuando la Asamblea Nacional la ganamos porque hubo organización. Los que están afuera, que puedan votar, que se puedan organizar, que tengan que pagar el pasaje para irse. Lo que necesitamos es organización, porque sabemos que estamos ante un gobierno tramposo. Esto no es hora de ponernos a discutir, ni pelear, ni quién tiene o quién no tiene la razón. Por favor, partidos políticos, unamos. Y la población civil, que no política, que no pertenece a los partidos políticos, también, por favor, organicémonos y ayudémonos los unos a los otros. Ese es su mensaje. Gracias. Diputado, ¿qué contesta a las oyentes? Lo primero, Virginia, creo que se llama la segunda que llamo, tienes razón, Virginia, y si alguna mea culpa, al menos la asumo yo, es que a veces en los últimos tiempos como políticos nos hemos gastado mucho en pelear entre nosotros, y es verdad, llegó el momento de la chiquita, llegó el momento donde hay que unirse, y unirse de verdad, unirse sinceramente, no solamente por el futuro de un partido, el futuro de la unidad, o el futuro, no, por mi futuro, el propio futuro mío, de mis hijos, de mi familia, tuyo, Virginia, de todos los que nos escuchan, el tuyo, María Alejandra. O sea, esta es una oportunidad que tenemos, pero es una oportunidad súper complicada. Y lo segundo, con la primera oyente que llamó con el tema de la Asamblea Nacional Constitucional, es verdad. O sea, lo que tenemos es una asamblea que se instaló para destruir la Constitución y las leyes. Y hoy no hay marco, sino el que ellos deciden. Bueno, pero vamos poco a poco, vamos como por partes. Lo primero que tenemos que hacer es reconstruir la confianza, que en muchos casos está quebrada, con muchos factores que piensan distinto al gobierno, pero que no están conectados con los políticos, reconstruir esa confianza, hacerlo rápido, ponernos de acuerdo, avanzar, organizarnos, buscar ganar esa elección con todas las trampas y las triquiñuelas que todos conocemos y después, bueno, construir el camino que nos permita llegar al poder y generar esa transición. Pero vamos por partes, porque esta lucha, repito, ojalá fuese un simple proceso de me inscribo, voy, gano y listo. Sabemos que no es así. Todos sabemos que no es así. Todos sabemos que estamos hundidos en el más profundo de los pantanos de la dictadura y de la autocracia. Ahora, salir de eso nunca ha sido fácil ni para los venezolanos. Hoy, por cierto, conmemoramos 60 años el 23 de enero del 58. Nunca fue fácil para esos venezolanos y creo que tampoco va a ser fácil para nosotros. Pero así como ellos en el 58, creo que nosotros tenemos que llenarnos de esperanza y de fe para construir esa libertad en el 2018 y que nos permita avanzar a un país distinto al que tenemos. Yo creo que la palabra final que te puedo dar, María Alejandra, es no perdamos esperanza, pero que no sea una esperanza tonta, una esperanza sobre la realidad y sobre las cosas que rápidamente tenemos que hacer todos los venezolanos, pero especialmente los que tenemos cargos políticos.
Diputado, antes de que nos abandone en esta entrevista, yo agregaría... No te abandono, pero seguimos en contacto. Las triquiñuelas que conocemos y sobre todo las que no conocemos. Ahora, yo le preguntaría, diputado, para aclarar, antes de dejarlo, porque nos han dicho que se están celebrando reuniones de la alternativa de los partidos políticos para decidir, entiendo, qué hacer, cómo responder a este desafío del gobierno a la comunidad internacional y yo diría que también a todo el país. El tema de la validación de las tarjetas este fin de semana, no nos quedaba claro si Primero Justicia, por ejemplo, va a validar la suya y también la tarjeta de la unidad, o ha decidido solo participar en la validación de la tarjeta de la alternativa. Quisiera corroborar eso con usted y en el caso concreto de su organización, ¿cuál sería el procedimiento para elegir candidato? O sea, asomó un nombre, el del gobernador electo en el Zulia, Juan Pablo Guanipa. No sé si esto ya es un hecho o no, diputado. Mira, Alejandra, ya Primero Justicia está validado. Nosotros fuimos el año pasado a un proceso de validación y validamos. Punto. Ahí no hay nada que discutir, y mucho menos porque en la Asamblea Nacional Constituyente se le ocurre que del golpe de la mañana tenemos que renovar nuestra nómina. Eso es lo primero. Dos, quien sí no ha participado en los procesos electorales nacionales y necesita validarse la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, tal cual dice la ley de procesos electorales. Pues nosotros vamos a acudir este fin de semana a validar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Primero Justicia va a poner su empeño para validar ese mecanismo, ese instrumento de la Mesa de la Unidad, para unir a todos los venezolanos en función de un vehículo que nos permita avanzar en una de los retos más grandes que tenemos durante todo este año, que es esa sobrevenida elección presidencial. Y por último, vamos cómo discutir, cómo lo vamos a hacer. Te repito, no quiero que esto empiece a ser un debate nacional de los partidos, no, que sea la propia MUC, que lo despachemos muy rápido y que se lo presentamos al país. ¿Cómo va a ser? Sin tanto dilación y sin tanta discusión. Vamos, hagámoslo y construyamos ese camino. El candidato, el que sea de todos, el que sea de consenso, el que sea de primaria, pero el que sea de todos. Primero te dice, cuando toque ese momento pondrá su candidato. Evidentemente Juan Pablo es una figura fundamental para nosotros en este momento, y por qué no, puede ser Juan Pablo. Pero creo que esto, más allá de quién es el de PJ, quién es el de este, quién es el de otro, es construir un candidato unitario que nos permita avanzar en uno de los terrenos y uno de los momentos más complicados para todo el país, pero sobre todo para la dirigencia política, aún más complicados. Diputado, nos llegan varios mensajes a través de las redes sociales, a través del Twitter, una inquietud que seguramente va a ser fundamental de cara a este o cualquier otro proceso electoral y tiene que ver con los venezolanos en el exterior. Ben Fiore nos dice, buenas tardes, con 2 millones de venezolanos afuera del país, creo que se quedó corto, señor Ben, fuera del país sin poder votar, y los del PSUV con dobles cédulas y CNE tramposo no se ganan elecciones. ¿Qué dice usted con relación a este tema? ¿Cuál es la estrategia en torno a los venezolanos que están fuera de Venezuela? Mira, se dicen que son hasta 4 millones de venezolanos y todos sabemos que el gobierno no va a dejar votar a los venezolanos extranjeros. O sea, vamos a estar claros, si el gobierno quiere avanzar y hacer una elección fast track y ganar eso rapidísimo, lo primero que va a hacer es no dejar votar a ese poco venezolanos extranjeros. Ahora, yo creo que más allá de los dobles celudados, hoy en Venezuela hay que estar bastante demente para votar por este desastre de gobierno. O sea, yo creo que todavía eso se mantiene en 15% o 20% lo sumo. Es decir, hay un 80% de los venezolanos que no estamos de acuerdo con esto. Y eso es lo que tenemos que movilizar, lo que tengamos a mano hoy aquí. Yo no creo que a alguien que esté pasando hambre se le ocurría votar por este señor para reelegirlo, o alguien que no le haya llegado el clavo, o alguien que se haya sentido violentado todo su derecho, que le hayan pedido el carnet de la patria para darle el medicamento a su hijo y se lo hayan negado porque no tiene el carnet de la patria, tenga 2 dedos para decir yo voy a votar nuevamente por Maduro. Es una locura. Así que lo que nos corresponde es hacer eso, que es una mayoría clara en todo el país, transformarlo en una fuerza, pero repito, eso pasa por reconstruir la confianza, por ser muy rápido en nuestro procedimiento, en nuestras decisiones, y poner de una vez en el camino una construcción política que nos permita avanzar en uno de los momentos más difíciles. Fácil no está, pero imposible no es. Finalmente, diputado, para dejarlo ir, nos llegan varios mensajes. Le leo uno que resume, digamos, las críticas o lo que usted ha dicho, las dudas que existen en algunos venezolanos en torno a la unidad. Gina Monk, así se identifica. Dice, es falso que perdimos por falta de organización. Nosotros tenemos derecho a una elección justa, con nuestros derechos con o sin organización. Luego nos dirán estos políticos, ella dice que son irresponsables, que perdimos por falta de organización, como en las regionales. ¿Qué contesta usted? Porque esto seguramente es un pensamiento que comparten algunos ciudadanos en este momento en Venezuela. Mira, María Alejandra, yo todo eso lo resumo en lo que he dicho. Se trata de reconstruir la confianza. La confianza se reconstruye con gestos, se reconstruye con actividades, se reconstruye con reencuentros y con dirimirlas, con escuchar a la gente, pero también con dirimir las controversias.
Listo, esto es parte de la misma desconfianza, de la desconfianza que hay de algunos a los sectores políticos, que no servimos, que no saben qué tal, que no hemos logrado tal, pero eso es un conducto que tenemos que reconstruir, porque al final los que confían o no confían, nosotros los políticos, no los políticos, estamos sometidos a esta desgracia de gobierno y tenemos que salir de él. Ahora, llegó el momento, como así como reclaman unidad de la oposición, llegó el momento de que por encima de la diferencia empecemos a construir confianza entre todos, porque si no, lamentablemente vamos a estar sometidos a mayor desgracia en este país. Gracias, diputado Ángel Saludos, Medina, por atendernos, saludos, acompañarnos estos minutos. Él es diputado por el Estado Bolívar, dirigente de Primero Justicia, es presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela. Hacemos una pausa, al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con mensajes y con información de interés. Declaración del Grupo de Lima tras reunión en Santiago de Chile ante situación en Venezuela. Rechazamos la decisión del gobierno de convocar a elecciones presidenciales. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles. Condenamos que se mantengan presos políticos en Venezuela, cuya liberación sin condiciones es un requisito indispensable para la pacificación del país. Expresamos nuestra profunda preocupación por el éxodo de miles de venezolanos que por la crisis humanitaria cruzan fronteras, incluyendo estados del Caribe. Nos comprometemos a impulsar acciones de cooperación internacional. En esos términos se han expresado los países reunidos en Santiago de Chile, analizando la situación en Venezuela. Leo mensajes al cierre. Quinto Beatle nos dice: se exigen condiciones y garantías y si no se cumplen no se asiste. Es el bienestar del país y sus ciudadanos lo que está en juego. Bueno, efectivamente, la discusión está abierta y el gobierno lo sabe. Por eso la decisión de adelantar las elecciones, que según nuestras invitadas era una decisión ya tomada con anterioridad. Dice Game of Thrones, así se identifica: para restituir la confianza perdida de la mayoría se requiere 1, que admitan que el diálogo fue un error; 2, que desde ya informen que nadie de la oposición participa en ese simulacro de elecciones, la lucha es otra. Bueno, insistimos. Opiniones. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron
RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Los cañones de Pavía. La batalla de Pavía es una de las más famosas de la historia europea. Se la ganó en 1525 Carlos V al rey de Francia, Francisco I. ¿Por cuál carambola llega la batalla de Pavía a ser asunto de nuestra historia? En 1892, Antonio Paredes está entre los hombres que pelea a favor de Crespo contra Andueza Palacios en la llamada Revolución Legalista. Ya triunfante, Crespo encarga a Paredes la jefatura de la plaza de Puerto Cabello, donde a la verdad no hay mucho que hacer. Paredes piensa en hacer reformas al castillo, pero no hay recursos para ello. De modo que resuelve vender a unos comerciantes de Curazao uno de los viejos cañones de la fortaleza, como hierro fundido, para comprar los materiales necesarios para las obras que planea. Paredes es de un carácter fortísimo, hombre de temer por su rectitud, por su idealismo, por su audacia y su valentía. Uno de sus enemigos es el general José Félix Mora. Dice Ramón J. Velázquez, a quien seguimos, que Mora no sabe si Pavía es nombre de árbol, de mujer o de pueblo, pero no importa. En esa venta del cañón ve Mora una oportunidad para acabar con Paredes. Corría en el país la especie de que en el castillo de Puerto Cabello estaban unos cañones que Carlos V había tomado a Francisco I, unas reliquias históricas de gran valor. Mora acusa a Paredes de haber cometido una grave falta histórica. Lo hace ante el general Ramón Guerra, que tampoco tiene simpatía por Paredes. Paredes alega que pidió permiso a Crespo, pero lo que le llegó fue una autorización verbal por un emisario. Crespo le manda a decir que venda el cañón. No es suficiente defensa ante aquellos enemigos.